En los últimos años ha habido nuevos descubrimientos que han cambiado radicalmente la manera en la que muchos de nosotros vemos la sexualidad y el género. La juventud de hoy va a tener un entendimiento nuevo y libre de prejuicios sobre este tema. Eso es genial. Pero ¿qué pasa con el resto de personas que ya completaron su educación formal y tienen información vieja sobre educación sexual? En Estados Unidos, el 80% de las escuelas no cumplen los estándares del gobierno para la educación sexual. Como consecuencia, esta falta de educación ha resultado en ignorancia y maltrato hacia personas transgénero y de género no estereotípico. Echemos un vistazo a sexo, género y orientación. Aquí hay una pequeña observación de sus diferencias y lo que podemos cambiar y lo que no. Hola, me llamo Manu Mireles. Si me vieras por la calle, ¿qué pronombre usarías para referirte a mí? Seguro masculino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me he visto así? ¿Y si me he visto así? El género de una persona se define por la ropa que usamos. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona lo siente. Eso significa de que más allá de cómo sea mi cuerpo, cómo me vista, cómo luzca, con quién me acueste, de quién me enamore, ¿la identidad de género es una vivencia puramente personal? Sí, completamente. Nadie puede decirte cómo identificarte con tu género. Mucho antes de nacer, cuando ni siquiera tenemos un nombre, a nuestras madres las paran en la calle y les preguntan ¿qué es? ¿Nena o nene? Esta pregunta en realidad no se refiere al género, se refiere al sexo biológico. Es decir, en otras palabras, si tenemos pene o vagina. Y después, en base a esa diferencia biológica, se construye el género. Los genitales con los que nacemos no definen cómo nos sentimos. La filósofa francesa Simone de Beauvoir decía, no se nace mujer, se llega a serlo. En el momento en que nacemos, todavía no tenemos una identidad de género construida. Pero desde ese momento nos empiezan a vestir de rosa o de celeste. Nos compran autitos o muñecas. Nos comienzan a tratar en masculino o femenino. Nos dicen que nos tenemos que sentar de una manera o de otra. Y así vamos construyendo nuestro género en base a una serie de modelos que ya existen en nuestra sociedad. Buenas noches, profesor. Soy la alumna Camila Banto y a continuación voy a presentar mis temas que me han tocado exponer. Comenzaré con el tema la homosexualidad no es inmoral. En estos últimos años, las personas homosexuales han salido a mostrarse como son, con orgullo y sin miedo para mostrarse ante la sociedad, ya que anteriormente estos actos eran totalmente inaceptables y considerados hasta por algunos actualmente inmorales o repugnantes. En algunos países como Holanda, Bélgica, Canadá y España se han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros países aceptan las uniones civiles con un efecto legal similar. Otros tienen leyes contra la discriminación debido a la orientación sexual. Sin embargo, en la India, el sexo entre dos hombres sigue siendo un delito que según la ley llevaría a un cargo de cadena perpetua. Esto es muy contradictorio, ya que la India tiene esta prohibición porque lo impusieron los británicos en la época victoriana cuando dominaban el subcontinente. Pero el Reino Unido ya derogó hace tiempo su propia prohibición. Por suerte, la prohibición de la sodomía en la India no se cumplió. Solo hay casos de acoso a los homosexuales. Ahora, ¿la homosexualidad es un delito? No, no es un delito, ya que no afecta o daña a otras personas. Por el solo hecho de ser homosexual no significa que hayas cometido un delito. Siguen siendo personas iguales a nosotros, pero que solo tienen gustos diferentes. Y no hacen daño a nadie. Ellos solo quieren ser felices y ser aceptados por la sociedad, que los respeten. Considerando este argumento, el hecho de que por solo ser diferente a lo que la sociedad llama erróneamente normal, no se puede titular como un delito o algo moralmente inaceptable. Ahora, siguiendo el tema, ¿el Estado tiene acaso todo el derecho sobre el individuo? Tenemos algunos casos. En primera, que el bien del individuo sí es justificación suficiente para la intromisión del Estado, siempre y cuando si es que estos son susceptibles de descuidarse a sí mismos. Por ejemplo, el Estado exige a los trabajos en donde los trabajadores pueden sufrir algún riesgo o algún daño que obligatoriamente le den la protección que necesitan para que los trabajadores no sufran ningún daño. Otro caso es que por razones morales se prohibiera acciones que no provocan daño físico alguno. En este caso no es necesario que el Estado se entrometa. Por eso, el Estado no debería considerar criminal la homosexualidad con el pretexto de que es inmoral.
La objeción más clara que tenemos a la prohibición de la homosexualidad es que a veces se afirma que está mal porque es antinatural, solo por no llevar a cabo o lograr la reproducción. Ahora, el hecho de que los actos homosexuales no den lugar a la reproducción no los convierte en inmorales, sobre todo en la India, donde se estimula la contracepción y la esterilización. Si una actividad sexual que no causa daño a nadie, ¿qué tiene de malo? Por eso, la ley se basa en la errónea idea de que la homosexualidad es inmoral. Ahora paso a mi segundo tema, vicios virtuales. Primeramente, tenemos un caso del popular juego de roles Second Life, en donde puedes crearte una identidad virtual, pudiendo escoger cosas como la edad, el sexo y el aspecto. Después, los personajes virtuales hacen cosas propias del mundo real, como tener relaciones sexuales. Sí, tener relaciones sexuales. Hasta ahora podríamos decir que no tiene nada de malo. Después de todo es un juego, no es real. Sin embargo, ahora tenemos un dato más. Puedes tener relaciones sexuales con alguien mucho más joven que tú o mucho más viejo. En concreto, si tu personaje virtual es un adulto, puedes practicar sexo con un personaje virtual. Ahora paso a mi segundo tema, vicios virtuales. Primeramente, tenemos un caso del popular juego de roles Second Life, en donde puedes crearte una identidad virtual, pudiendo escoger cosas como la edad, el sexo y el aspecto. Después, los personajes virtuales hacen cosas propias del mundo real, como tener relaciones sexuales. Sí, tener relaciones sexuales. Hasta ahora podríamos decir que no tiene nada de malo. Después de todo es un juego, no es real. Sin embargo, ahora tenemos un dato más. Puedes tener relaciones sexuales con alguien mucho más joven que tú o mucho más viejo. En concreto, si tu personaje virtual es un adulto, puedes practicar sexo con un personaje virtual que sea un niño. Si esto se hiciera en el mundo real, sería un gravísimo error y un delito. Pero, ¿también sería un gravísimo error tener relaciones sexuales virtuales con un niño virtual? Sí, después de todo es un niño y se puede llegar a difundir imágenes de pornografía infantil. Ahora, ¿el videojuego Second Life aumenta la pornografía infantil y pedofilia? Se podría decir que sí, ya que permite las relaciones entre un adulto y un niño. Aunque sea virtual, es algo incorrecto y repugnante. Y teniendo en cuenta las imágenes, sí crearía una pornografía infantil. Cuando se protegen los niños contra la explotación con fines sexuales, la ley pisa terreno seguro, pero de un punto de vista ético, entrometerse en los actos sexuales entre adultos aquiescentes es discutible. Según muchas personas serias, lo que los adultos deciden hacer en el dormitorio es asunto suyo, y el Estado no debería entrometerse. Por ejemplo, cumplir fantasías sexuales con tu pareja, solo si es aceptado por ambas partes. No tendría nada de malo, eso no te convierte en criminal. Pero, si se puede demostrar que la oportunidad de representar una fantasía practicando sexo virtual con un niño aumenta las probabilidades de que la gente se vea implicada en casos de pedofilia, sería un riesgo para los niños. Por lo que tendríamos más argumentos sólidos para prohibir la pedofilia virtual. Ahora, tenemos que ver el tema de los videojuegos violentos, a lo que tenemos esta pregunta. ¿Los videojuegos violentos influencian a las personas? Bueno, en el caso de los niños y adolescentes, sí, son más influenciables por estos juegos. Pueden volverse más violentos o a seguir actitudes o acciones que ven en estos juegos, copiándolos o imitándolos. Sin embargo, no tenemos datos exactos de que siempre sea así. No demuestra un caso de causa-efecto. Aunque los indicios no sean definitivos, sí son bastante sólidos como para no pasarlo por alto. En estos casos, se considera que los videojuegos deben someterse a controles legales, no cuando permiten a las personas hacer cosas que en la vida real serían delito, sino
cuando hay datos que nos llevan a la conclusión de que pueden incrementar los delitos graves en el mundo real. Gracias. Ahora pasa a mi compañera Salir. Buenas noches, profesor. Soy la alumna Saliri Reyes del tercer año de secundaria y hoy voy a exponer uno de mis temas que dice así: ¿ha de ser delito el incesto? Principalmente investigaremos qué es el incesto. El incesto es una acción amorosa y sexualmente entre familiares por consanguinidad. Es una manera disfuncional de amar que puede conllevar a patologías emocionales. A continuación voy a pasar a un rol de preguntas, argumentos, donde vamos a poder ampliar nuestro pensamiento. Pregunta número 1. ¿El Estado tiene fundamento suficiente para dictaminar que el incesto sea delito? Respuesta. No tiene fundamento suficiente cuando específicamente se trate de las relaciones incestuosas entre adultos con libre determinación. Pero en el caso de que pase una relación incestuosa entre un familiar mayor con otro familiar menor que no cuenta con autonomía al 100% para decidir o elegir con quienes tendrán relaciones sexuales, no solo sería gravemente incesto, sino también conceptuada efebofilia. Y en los peores de los casos pudiera ocurrir una violación incestuosa. En base a este argumento, el caso sí sería válido para considerar el incesto como un delito. Vamos a dar un ejemplo, ¿ok? Dice así: en un humilde hogar vivía una hija de 16 años que se sentía atraída amorosamente y sexualmente por su padre. Siguiendo este ejemplo y con el argumento que hemos dado, si el padre acepta la relación incestuosa y no se niega a dejar esa relación con su hija, vendría a ser un delito. Aquí nos vamos a otro argumento, que es cuando el incesto también se puede dar entre familiares menores de edad. Un ejemplo sería: dos primos por parte de mamá de las edades, la prima Martita de 13 y el primo Fernando de 15, empiezan a experimentar una serie de sentimientos encontrados, cayendo en un inicio de una relación incestuosa. Basándonos en estos hechos, los menores, aún así lo estén practicando, no se les determinaría como un delito, sino como menos responsables con respecto al acto incestuoso. Pero a nivel moral sí serían totalmente responsables tanto ellos como los padres por sus hijos. Y aquí viene una pregunta muy interesante y capciosa. Sobre el incesto. Y dice así: ¿el incesto debería ser moralmente incorrecto solo porque hay un gran alcance de que sus hijos salgan con anomalías genéticas? Ya que los hijos con anomalías genéticas no solo se dan en relaciones incestuosas, llegamos a la conclusión que según este argumento, según esa pregunta, el incesto no debería ser inmoral. Y aquí finalizamos con esta pregunta que dice así: ¿a nivel social el incesto es inmoral? Antes de responder, yo quiero hacer un stop y decir, lo que quiero decir es que a nivel social siempre van a haber diversas opiniones, pero en este caso nos vamos a sostener en la mayor opinión que pues la mayoría piensa sobre el acto incestuoso. Lo que quiero decir es que entonces preguntábamos, ¿a nivel social el incesto es inmoral? Lo que quiero decir es que a nivel social siempre van a haber diversas opiniones, siempre. Va a haber un grupo que piensa que el incesto es moralmente correcto, que está bien, pero va a haber
otro que va a pensar lo opuesto. Y aquí nos estamos sosteniendo en esta pregunta en la mayoría de opiniones que tiene la gente con respecto a este acto incestuoso. Entonces, preguntábamos, ¿a nivel social el incesto es inmoral? Sí, a nivel social, ¿ok? Por mayoría, sigue siendo inmoral. ¿Por qué? Porque degenera los valores y las creencias existentes y aceptadas en una sociedad, que sirve como guía para posiblemente establecer lo que está bien y mal. Por ello, a nivel social es inaceptable y repugnante, e incluso delictiva a escala general. Por estas razones, el incesto a nivel social es un rechazo en todas sus letras. Ahora vamos a proseguir con mi segundo tema, que dice así: ¿cuánto debería importar de qué sexo somos? Es un tema muy interesante como el incesto, aunque el incesto es como que más llamativo a la hora de dar argumentos válidos, ¿ok? Sean para contradecir o para verificar, pero ya. Acá vamos a hablar sobre otro tema y seguimos. Y primero, para hablar de este tema, vamos a preguntarnos qué es sexo, género e identidad de género. ¿Qué es? No lo sé. Explícame. Pues acá te voy a explicar. ¿Ok? Primero, ¿qué es el sexo? El sexo en sí se refiere al órgano reproductor con el cual nacemos, y siendo así seremos determinados femeninos o masculinos. Ahora vamos a ir con el género. El género está basada sobre todo en una construcción social que determina el concepto de mujer o hombre. Y aquí vamos con el complemento de sexo y género. ¿Cuál es el complemento a tu identidad de género? ¿Y qué es la identidad de género? Es el hecho de cómo tú te identificas. Puedes coincidir con el sexo asignado que te dan al nacer o tal vez no. Tal vez naciste de sexo femenino, pero no te identificas con el sexo femenino. Y eso está bien. Vamos con algunas de esas interrogantes que vamos acá a descifrar, a responder, a argumentar. Vamos. La primera pregunta. Por el simple hecho de que hayan personas con diferentes gustos o preferencias en torno a la comunidad LGBT, tienen el derecho las personas que lo ven repugnante e inmoral de quitarles la vida, de agarrarlos como objeto de abuso sexual o de humillarlos de tal bajeza como si no fueran personas que también sienten al igual que ellos. Simplemente que absolutamente nadie tiene. Simplemente la respuesta es que absolutamente nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, ni de humillarlo, ni de abusar sexualmente de esa persona solo porque tenga preferencias opuestas a las de aquellos, o porque llanamente lo consideran inmoral o cualquier otra cosa. Y si en un acontecimiento fuera que lo hicieran, sería considerado sin ninguna objeción un delito penado. Luchemos por ser iguales, siendo diferentes. Aquí viene la segunda pregunta. ¿Por qué las personas creen necesario saber el sexo de otra persona para referirse a ella? Lo que pasa es que le dan mucha importancia para llamarlos por su sexo, ya que están acostumbradas o acostumbrados a que solo hayan dos géneros, igualmente dos sexos, y que nadie se pueda identificar diferente a su sexo biológico. Pero no es así, ya que pudiera pasar que puedan referirse con respecto al sexo de una persona que quizás
no se siente identificada con ello, y sino más con su género. Que nazca de sexo femenino y que no te sientas identificada con ello no es inmoral. No es inmoral porque simplemente no estás dañando a nadie, absolutamente nadie con ese hecho. Y nadie puede ni tiene que decirte cómo identificarte. Identifícate tú, cómo te sientes, quién eres, quién quieres ser, con respecto a tu género. Tercera pregunta. Es que nazca de sexo femenino. ¿Está mal que una persona quiera iniciar su cambio de sexo? Tercera pregunta. ¿Está mal que una persona quiera iniciar su cambio de sexo para obtener el género? Tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Está mal que una persona quiera iniciar su cambio de sexo para obtener el género con el cual se identifica, a pesar de que su sexo sea opuesto? No, no está mal, ya que es una vivencia completamente personal. Obtener el género que quieres no es dañino, y nadie puede ni tiene que decirte cómo identificarte con tu género, así lo vean mal. Pero eso sí, se tiene que estar completamente seguro o segura a la hora de empezar con el cambio de sexo, porque es una decisión que puede cambiarle la vida a uno, por ende también con muchos riesgos de por medio en la salud. Y para cerrar el capítulo, venimos con esta pregunta. ¿Por qué hay más desempleos para la comunidad LGBT? Hay mayor desempleo para ellos que no son aceptados por la sociedad, la cual no los considera iguales, por decirlo así, y creen que no tienen los mismos derechos que ellos, siendo así víctimas de abuso en el trabajo en diversas ocasiones. Solo ellos también sufren discriminación, burlas y un montón de cosas. A continuación, mi compañero Luis Ángel expondrá su tema. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Luis Ángel López Mori, de tercero de secundaria, y a continuación voy a leer mi tema. Un asunto privado. ¿Un personaje público puede tener una vida privada? Las personas que ejercen cargos públicos o que ocupan puestos administrativos y empresariales deben ser juzgados por sus decisiones y su desempeño, no por actos privados que son irrelevantes como respecto a lo bien y lo mal que llevan o llevarán a cabo sus funciones públicas. Esto le pasa igual a los políticos. Los políticos nos piden que concebamos ambos poderes, y es lógico que deseemos saber todo lo posible sobre su moralidad. Por ejemplo, sería razonable preguntar si pagan sus impuestos que le corresponden o se hacen donaciones caritativas. Estas cosas nos dan información relativa y sus preocupaciones por el bien común. Este tipo de casos los medios de comunicación desean hacer eco de noticias que les hagan ganar audiencia y su información personal, sobre todo la de carácter sexual, que suele contribuir a lograr buenos resultados en ese sentido. A continuación voy a leer mi segundo tema, Dios y las mujeres en Irán. Cabe la idea de que las mujeres no son aptas para los máximos niveles académicos en cualquier estudio, pues eso pasa en Irán. Actualmente las mujeres iraníes tienen prohibido más de 70 disciplinas, desde ingeniería, literatura, etc. Estas prohibiciones vienen del acuerdo con la UNESCO, ya que Irán tiene la proporción más alta de alumnas universitarias con respecto a alumnas masculinas, y eso fue lo que impulsó al gobierno a invertir la tendencia. En Irán, la discriminación de mujeres es parte de una tendencia más general en el país, donde las mujeres son maltratadas, incluso violadas o asesinadas, también restringiéndole varios derechos como el estudio